Buenos días nuevamente. Quisiera darle la bienvenida por parte de Computer Design a nuestro webinar Migra de AutoCAD a BIM. Quisiera presentarles a nuestro relator, que va a ser Juan Yusta. Él es ingeniero de aplicaciones Autodesk para Sonda Chile. Juan, no sé si me escuchas. Hola Paula, buen Sí, día. buen Sí, día. te escucho bien. Dejarte el control del webinar para que puedas iniciar la charla. Dale, Muchísimas gracias. muchas gracias Paula. Le damos la bienvenida entonces a todas y a todos quienes se están conectando a este webinar. Vamos a empezar ya con nuestra presentación que se llama Migra de CAD a BIM. La idea de hoy es poder conversar cómo es que ustedes pueden pasar del 2D, que sería el método tradicional de diseño, a poder pasar a un ambiente tridimensional colaborativo con herramientas de Autodesk. Así que me presento, mi nombre es Juan Yusta, soy ingeniero de aplicaciones de Autodesk para Sonda Chile y el día de hoy junto a CDC Computer Design vamos a estar desarrollando entonces esta presentación. Cualquier duda que tengan la pueden ir dejando en el chat y la vamos a ir comentando. Así que nuevamente les damos la bienvenida a todas las personas que ya se están conectando y que ya están en este Zoom para poder empezar. Así que vamos a partir con la presentación. El día de hoy vamos a entonces tocar cuatro temas principales. El primero es poder hacer un contexto de cómo se encuentra nuestra industria de la arquitectura, ingeniería y construcción hoy en día. Luego comentar cómo es este flujo de trabajo del CAD al BIM. Vamos a mostrar también cuáles son las principales herramientas tecnológicas que se involucran en esta metodología y también vamos a aprovechar de mostrar la nube de Autodesk que vendría siendo una de las tendencias en el último tiempo y hacia dónde debiera migrar toda nuestra industria de la arquitectura y construcción. Así que esos van a ser los temas de hoy. Vamos a partir con el primero, que tiene que ver con el contexto actual de nuestra industria, que básicamente es para poder hacer un contexto y entender por qué aparece el BIM o por qué cambiar los métodos tradicionales de diseño en los que hemos estado trabajando por muchos años. Así que todo nace, todo nace en base a números. Acá yo les traje tres números que considero que son muy relevantes, principalmente para temas de diseño, como les comentaba recién. Acá tenemos algunos estudios del FMI que ha sacado unos reportes bien interesantes. Les dejo también las fuentes por si después los quieren revisar con mayor detalle. Uno de estos números es bien importante, que es el de la izquierda, que dice que el 35% del tiempo de los equipos de trabajo se destina a actividades que no tengan que ver directamente con el desarrollo de nuestras actividades. Y esto va principalmente en relación a buscar información que a lo mejor esté perdida o rehacer trabajos que a lo mejor no tenemos el archivo y tenemos que volver a hacer, o estoy trabajando en una versión desactualizada. Por lo tanto, es bien relevante si lo miramos de esa manera, en donde decimos que 14 horas a la semana estamos haciendo tareas de buscar información que no tenemos a la mano, tener que desarrollar nuevamente planos, dibujos o planillas porque no tenemos la última versión. O sea, es bien relevante todo el tiempo que actualmente se pierde por no tener un acceso correcto a la información o un acceso a la información actualizada de los proyectos. Por lo tanto, son números bien duros. También, por ejemplo, otro número que arroja este reporte es que se pierde 280 billones anuales en nuestra industria netamente en retrabajos y netamente por una comunicación deficiente. Esto también va de la mano con, bueno, cuando nos compartimos un plano o cuando nos compartimos cambios del diseño, no lo estamos haciendo de la manera correcta o no lo estamos haciendo de manera eficiente. Por lo tanto, por eso es que no solamente se ve traducido en tiempo que estamos perdiendo, sino que también se ve traducido en dinero, porque finalmente al estar perdiendo 14 horas a la semana en rehacer ciertas cosas o en buscar archivos que no están a la mano, también eso se va traduciendo en costos porque también no tener la última versión del diseño, estar trabajando con archivos desactualizados, también hace que obviamente
se encarezca el proyecto y que cuando vayamos a la obra o cuando vayamos en la etapa de diseño a la etapa de construcción, que no tengamos el diseño finalizado o que no tengamos el diseño correctamente, también hace que eh, esto se traduzca en costos. Y también lo que vemos al final, el 95% de estos 280 billones que se pierden al año son correspondientes justamente a el retrabajo y a no tener o no contar con las últimas versiones de los diseños. Entonces, esto nos puede indicar que el retrabajo, el no tener las versiones actualizadas de los archivos, el cómo compartimos la información entre los equipos de trabajo, tiene un costo muy importante en nuestra industria y también afecta a la productividad, a los tiempos y a los costos. Por lo tanto, de acá nace todo lo que vamos a presentar hoy día, reconociendo que con los métodos tradicionales de diseño, con los métodos CAD o con los métodos en 2D, tenemos una gran pérdida de información y una gran pérdida de tiempo en nuestro trabajo. Por lo tanto, hoy en día la construcción tiene sus propios desafíos. Hoy en día las agendas, los tiempos son cada vez más ajustados, existe una clara escasez en la mano de obra, los equipos de trabajo, de arquitectura, de construcción, de diseño, están fragmentados y existe evidentemente una incertidumbre también en nuestra área. Por lo tanto, la pregunta ahora es cómo salimos de esto o cómo podríamos nosotros resolver estas problemáticas. Por lo tanto, nosotros como Autodesk, la propuesta es que para superar todos estos desafíos, la, mm, el punto clave va a estar en la colaboración. Tener una mayor colaboración, tener una mejor manera de llegar a la información, contar con una base de datos centralizada, única, en la nube, que nos permita acceder a todo lo involucrado en tiempo real, a los archivos más actualizados, de manera constante. Por lo tanto, en la colaboración, en cómo administramos la información, está la clave para resolver estas problemáticas en la industria de hoy. Y también otro factor clave es la digitalización. Y nosotros también hoy día nos vamos a enfocar en comentar cuáles son las principales herramientas tecnológicas que nos van a ayudar a resolver estos problemas que comentábamos recién. Por lo tanto, acá es donde nace, y este es un poco el contexto de por qué migrar del CAD al BIM. Vamos a revisar ahora en detalle qué es el BIM para quienes todavía no lo conocen o para quienes no saben en profundidad qué es el BIM tangiblemente. Lo vamos a revisar ahora, pero quería partir con ese contexto un poco con números duros para que pudiéramos darle un sustento también a lo que vamos a estar viendo. Así que antes de profundizar en qué es el BIM, en las herramientas tecnológicas que lo componen, quería dejarles con un pequeño video que creo que resume de buena manera los conceptos, qué significa, hacia dónde apunta, para que podamos tener una base y después, en base a eso, poder seguir profundizando. Por lo tanto, les voy a dejar con un video y a continuación seguimos. Primero fue el lápiz y el papel. Después aparecieron las líneas, arcos y círculos de CAD que transformaron el trabajoso dibujo de borradores en una documentación electrónica eficiente. Más adelante, el CAD conoció la tercera dimensión y hoy todo gira alrededor de BIM. ¿Qué es BIM? BIM es un proceso inteligente basado en modelos que permite planear, diseñar, construir y administrar edificios e infraestructuras. BIM no solamente crea modelos digitales en 2 o 3 dimensiones. Los modelos BIM usan objetos de geometría y datos inteligentes. Si un elemento de modelo se modifica, el software BIM coordina el cambio en todas las vistas del elemento, porque todas las vistas usan la misma información subyacente. Los arquitectos, ingenieros estructurales y contratistas pueden trabajar en una mejor colaboración al acceder al diseño y actualizarlo, pues la información se captura en el modelo y se conserva de manera consistente y coordinada. Pero lo realmente increíble de BIM es lo que usted puede hacer con toda la información en el modelo. El poder de BIM radica en la información. En cualquier punto del ciclo de vida del proyecto,
la información se conserva precisa para ayudar a reducir errores y trabajo doble que consumen tiempo. Accesible virtualmente desde cualquier lugar y en cualquier momento para todos los involucrados en el proyecto. Y práctica para ayudarlo a tomar decisiones con las capacidades de simulación y análisis. BIM ayuda a todos los que trabajan en un proyecto a coordinarse y comunicarse de manera fluida. Como todos los miembros del proyecto trabajan en el mismo modelo de información de edificio, la transferencia de conocimiento se optimiza. Esto conduce a una mayor precisión y reduce la repetición de trabajo. BIM ayuda a comunicar la finalidad del diseño desde la oficina a la obra, lo que reduce las órdenes de cambio y los problemas de coordinación con la obra. Bueno, eso para contextualizar un poco, yo quería devolverme un poco en este video, porque me parece muy relevante el contexto histórico que hace, para que también lo puedan entender de esta manera. Obviamente, hace algunos años atrás, pongámonos algunos 50 o 60 años atrás, todos los diseños de proyectos de arquitectura, de construcción, de ingeniería, se desempeñaban de esta manera, con lápiz y con papel. Por lo tanto, el diseño ya tenía una lógica, los planos ya tenían una lógica, la representación de proyectos tenía una lógica que era mediante trazos, mediante líneas, mediante achurados, grosores de línea, etcétera. La manera de representar la información de lo que posteriormente se iba a construir. ¿Qué pasó hace 40 años atrás cuando apareció el CAD o cuando aparecieron los computadores? Bueno, ya se vivió un proceso de transformación digital en donde lo que hicimos fue pasar del papel y del lápiz a la pantalla y al computador. Por lo tanto, ese proceso igual fue un proceso paulatino que tomó varios años, que también generó que tuviéramos que tener nuevos estándares de trabajo, nuevas formas de comunicarnos, nuevas formas de colaborar, porque ya no estábamos en el papel, sino que ya estábamos en un ambiente digital. Por lo tanto, lo que sucede ahora, que es pasar del CAD a la siguiente dimensión, que sería el BIM, sería el modelo tridimensional con información, también supone un cambio de paradigma, también supone una manera de actualizar nuestro flujo de trabajo, de pasar a otro ambiente. Por lo tanto, para quienes quizás recién se están familiarizando con el BIM, hay que entender lo que es parte del proceso histórico de actualización, tal cual como pasó cuando pasamos del lápiz y el papel al CAD, ahora estaríamos pasando del CAD a otro sistema que sería el BIM. Entonces, el BIM supone controlar, administrar la información de un proyecto de construcción mediante un modelo digital. Este modelo digital es una base de datos, es una base de datos que a medida que se realice cualquier cambio, cualquier actualización en el diseño, se va a ir reflejando para todas las disciplinas. Y algo que me gusta mucho de esta imagen es que podemos ver a simple vista varias cosas que podemos hacer con este modelo BIM. En el BIM hablamos de usos, en este caso sería qué finalidad le podríamos dar a este modelo 3D, porque quizás muchas personas digan, bueno, es una maqueta 3D, una representación, quizás es muy bonita, pero ¿para qué me va a servir en la práctica? Bueno, eso es un poco lo que nos muestra esta imagen. Este modelo, haberlo generado ya bajo la metodología BIM, bajo un modelo 3D, nos va a permitir, por ejemplo, extraer información planimétrica, cosa que en los métodos tradicionales con el CAD tendría que yo estar dibujando línea por línea. Acá yo me preocupo de levantar el modelo 3D y esa información planimétrica se va a ir generando de manera automática. Y si hago cambios en el modelo 3D, esos planos se van a ir actualizando en base a los cambios. Pero también podría empezar a generar una coordinación de mi diseño, en donde si ya tengo mi modelo integrado, yo podría empezar a revisar cuáles son los distintos errores o interferencias que podrían haber entre una especialidad y otra. También lo puedo hacer con el mismo modelo. Podría también hacer una planificación quizás de la obra, cómo va a ser la secuencia constructiva, aplicar una carta Gantt o una línea de tiempo también a lo que estoy diseñando, hacer distintos tipos de análisis, análisis térmico, estructurales, de confort, cualquier tipo de análisis que yo quiera también desarrollar en mi diseño también lo podría ejecutar mediante este modelo BIM. Por lo tanto, pueden ir notando que los beneficios o los usos que podemos sacar de este modelo son bastantes. También, que no es menor, una representación digital, o sea, poder extraer una imagen realista, poder hacer alguna animación, poder hacer cualquier simulación previa
antes de que este edificio se construya. Entonces, ese es un poco para que lo vayan entendiendo el valor de la metodología BIM, en donde nosotros podemos administrar la información de un proyecto de construcción mediante un modelo digital. De alguna manera, para que lo piensen también de una forma bastante simple, lo que nosotros hacemos con el BIM es construir digitalmente la edificación previo a la construcción real. Entonces, al final estamos construyendo dos veces. ¿Y cuál es el beneficio de construir dos veces? Que cuando construya la segunda vez en la vida real, ya voy a poder prever un montón de situaciones que no las podría prever si no la hubiera construido antes. Entonces, eso es un poco lo que nosotros vamos a estar trabajando con este modelo BIM. Entonces, igual quería profundizar un poco en esto para que también vayamos sentando bases en un poco el conocimiento de lo que estamos generando. Entonces, comentábamos un poco que hoy en día lo que nosotros vemos en la industria es que todos los equipos o los actores del proyecto, los arquitectos, los ingenieros, el dueño, los subcontratistas, todas las personas que se involucran en un proyecto de construcción, están de alguna manera fragmentados, ya sea porque trabajen en distintas empresas o ya sea porque trabajen en distintos equipos, es natural. Pero, ¿qué pasa? No tienen acceso a la información actualizada en tiempo real, no tienen acceso a cierta información relevante para ello en el proyecto. Por lo tanto, lo que propone en este caso el BIM es tener una información centralizada donde todas las personas que estemos involucradas en el proyecto podamos acceder y que también podamos tener acceso a los datos más actualizados del proyecto en tiempo real, en cualquier momento y en cualquier lugar. Por lo tanto, ahora sí, para ya ir sentando bases, como les decía, más sólidas con el concepto, quería definir la palabra. Cuando hablamos de BIM, tenemos que entender que es un acrónimo, es una frase en inglés que significa Building Information Modeling. La traducción sería modelado de edificación con información o modelado de información de construcción. Tiene varias acepciones la traducción, pero lo importante es entender que está enfocada a la industria de la edificación, de ahí viene la palabra building. La información, el information, es la clave porque, como les decía, gestiona la información de un proyecto y el modeling tiene que ver con el modelado 3D de los proyectos. Por lo tanto, la definición ya como tal sería un conjunto de metodologías, tecnologías y estándares que permiten diseñar, construir y operar una edificación en un ambiente digital. Por lo tanto, esas tres palabras son clave, las metodologías, las tecnologías y los estándares, porque, como les mencionaba antes, el pasarnos del CAD al BIM también supone un cambio en la manera de trabajar. Por lo tanto, la metodología es importante en este caso, definir procesos, quizás cambiar la estructura organizacional de nuestra empresa. Esto también va a implicar no solamente comprar nuevos software, sino que también quizás capacitar a nuestro personal, de definir nuevos equipos de trabajo, nuevos roles. Eso también es importante, por eso es que es un aspecto también metodológico. Las tecnologías que son fundamentales porque sin tecnología no hay BIM, por lo tanto nosotros requerimos de tecnología. Estamos hablando de un ambiente digital, por lo tanto necesitamos herramientas para trabajar en ese ambiente digital y también de estándares porque, como mencionaba antes, también al estar desarrollando un proyecto de construcción digitalmente, también existen estándares asociados a eso, en donde tenemos que cumplir con ciertos requerimientos y en donde también deberíamos cumplir nosotros a la hora de desarrollar un proyecto con una estandarización para que toda la industria trabaje de la misma manera. A diferencia quizás de lo que pasaba un poco con el CAD, que quizás cada oficina o cada arquitecto, cada ingeniero trabajaba a su manera un poco. Acá el BIM de alguna manera se ha estandarizado un poco más y todos deberíamos trabajar en base a un estándar que lo vamos a comentar un poco más adelante. Por lo tanto, tres cosas importantes. Es una metodología, para entender bien la palabra metodología, es una forma de trabajar, es una forma de hacer las cosas. Por lo tanto, esa forma de hacer las cosas es la que nosotros vamos a implementar en nuestra oficina o en nuestra empresa o nuestro equipo de trabajo. Se basa principalmente en la colaboración. Si yo como arquitecto trabajo solo en BIM y no colaboro con ningún otro profesional, no le estoy sacando el máximo potencial a esto. El potencial está justamente en la colaboración, en cómo integro a los distintos actores del proceso constructivo, cómo integro a los demás participantes del proyecto en mi diseño. Por lo tanto, está la base de la colaboración y algo muy importante que siempre es bueno transmitir, el BIM no es un software. Muchas personas de repente lo confunden
le preguntan, bueno, ¿usted sabe qué es el BIM? Sí, el BIM es Revit o es X software. En realidad, existen software que me permiten modelar el proyecto, existen software que me permiten analizar, que me permiten documentar, todas las cosas que yo les comentaba antes, pero son simplemente software que me permiten hacer X cosas. El BIM, como metodología, es todo el proceso y todo este sistema donde yo trabajo colaborativamente con una base centralizada, colaborando con los actores y desarrollando una maqueta virtual. Por lo tanto, cuando hablemos de BIM, nos estamos refiriendo a la metodología completa, al sistema de trabajo digital, tridimensional, en base a modelos 3D. Así que es algo que tenemos que dejar muy en claro. Ahora, se basa en modelos 3D, como les mencionaba, en esta base de datos tridimensional, pero es mucho más que eso y lo vamos a ir viendo ahora en la presentación. De todas maneras, a mí siempre me gusta mostrar, resumir un poco el concepto, porque quizás, sobre todo para las personas que a lo mejor lo están viendo por primera vez o que todavía no lo tienen muy interiorizado, quizás no lo tienen todavía tan claro, entonces, para que quede un poco más claro, el BIM es administrar y trabajar un proyecto en base a modelos 3D que tienen información, en lugar de los planos 2D, que es lo que veníamos trabajando hasta ahora. Por lo tanto, sería digitalizar o automatizar un poco la información que está en los planos, ahora contenida en un modelo 3D que va a contener más cosas todavía de la información de proyecto. Entonces, evidentemente, existe un cambio de paradigma. Yo les comentaba que ya pasó en la historia y esto va a seguir pasando. La historia es cíclica, por lo tanto ya pasó un cambio de paradigma importante que fue pasar del papel al CAD. Ahora estaríamos viendo el siguiente paso, que es pasar del CAD al BIM, y probablemente en un par de años más pasemos del BIM a algo más, y así va a ser. Por lo tanto, tenemos que también ser muy receptivos en este sentido. Existe mucha resistencia al cambio, y esto es natural. En toda la industria hay personas que no quieren cambiar, no quieren dar este paso, pero tenemos que entender que no dar este paso es quedarnos atrás, es quedarnos en el camino, es ser cada vez menos competitivos en nuestra industria. Por lo tanto, creo yo que la invitación es a ser receptivos y a todos los cambios que vengan, tratar de adecuarse, tratar de acostumbrarse y tratar de ir a la vanguardia también en temas de diseño. En este caso, en el área de la arquitectura y construcción, no pasarse al BIM es quedarse absolutamente atrás y no estar en la vanguardia de lo que significa el desarrollo tecnológico. Por lo tanto, yo les quiero mostrar un ejercicio muy sencillo para que entendamos la profundidad del traspaso tecnológico del CAD al BIM y para que ustedes puedan tangibilizar también en la práctica qué es pasar del CAD al BIM. Porque hay personas que dicen, bueno, a lo mejor estoy trabajando en CAD, ahora voy a trabajar en Revit o en otro software, pero a lo mejor estoy cambiando de herramienta solamente, estoy cambiando de herramienta a una herramienta más nueva, pero quizás estoy haciendo lo mismo. Entonces quiero que hagamos un ejercicio cortito para que vean y lo tangibilicen en la práctica qué es realmente pasar del CAD al BIM. Primero, la definición de CAD, que no sé si quizás alguno no la había visto nunca, estamos familiarizados con el concepto CAD. CAD también es un acrónimo que significa diseño asistido por computadora. Por lo tanto, es una definición quizá un poco ambigua o quizá un poco muy amplia, porque es diseñar en el computador, básicamente. No me define cómo, ni con estándares, ni con metodología, solamente diseñar en el computador. Por lo tanto, el CAD lo vamos a definir como un dibujo en dos dimensiones basado en vectores. Eso es el CAD. Cuando yo dibujo en 2D, estoy dibujando en dos dimensiones basado en vectores. En cambio, el BIM es un modelo 3D, modelo tridimensional, basado en información. Y acá está la clave, porque cuando yo dibujo, en este caso puse un ejemplo de una mesa, en CAD a la izquierda, en BIM a la derecha. Cuando yo dibujo esa mesa en CAD, yo estoy representando una mesa mediante líneas, mediante trazos. Por lo tanto, no es una mesa directamente. Yo estoy dibujando lo que pareciera ser una mesa, pero si yo le doy doble clic a esa mesa, son líneas, finalmente. Si quiero acceder a la información, me va a decir el largo de las líneas, la capa en la que está. En cambio, cuando estoy en un ambiente BIM, yo estoy representando efectivamente una mesa y si le doy doble clic, me va a decir esto es una mesa, estas son sus dimensiones, estos son sus materiales, entre otra información. Por lo tanto, volviendo al tema del CAD, en el CAD,
¿qué puedo saber yo si le doy doble clic a esa mesa? Bueno, puedo saber en qué capa está, que esa capa o layer es la que yo mismo creé, por lo tanto podría tener cualquier nombre, podría no estar correcto. Puedo conocer sus dimensiones. Si yo empiezo a medir, por ejemplo, yo podría saber cuánto mide esa mesa, el largo, el ancho. En este caso es 2D, por lo tanto ni siquiera podría saber la altura, pero podría saber a líneas generales sus dimensiones. Y por ejemplo, si estoy trabajando en una planimetría, podría saber en qué parte del proyecto está. Si está en la cocina, si está en el living, en qué lugares va a ubicarse esa mesa. Pero no mucho más que eso. En la metodología BIM, si yo tuviera esta mesa, yo podría conocer más detalles de la mesa, como por ejemplo quién es el fabricante. Si yo le doy doble clic, yo podría saber al tiro quién fabrica esa mesa, cuánto vale, las dimensiones exactas de todas sus partes, la materialidad de sus partes. Podría también asociar un link o un enlace de compra, por ejemplo, conocer volumen, área, datos tridimensionales. Por lo tanto, acá está el valor real de lo que propone la metodología BIM. Si este ejemplo sencillo que les acabo de mostrar, ahora lo llevamos a un hospital de 100.000 metros cuadrados, ahí podrán ver realmente el potencial que tiene esto. O sea, ya poder conocer toda esta información de todos los elementos de un edificio gigante versus tener el plano 2D donde solo tengo líneas de ese edificio gigante. Entonces, por eso es que el BIM radica en la información, más que en la volumetría. Esta mesa podría ser volumétricamente más detallada o menos detallada, pero lo que me importa a mí no es si es tan detallada o no, sino la información que ese elemento tiene asociado a él. Por lo tanto, ahí está el valor. Em, Quería mostrarles también este video a modo de resumen. Entonces vamos a reconocer, vamos a entender que este modelo BIM es una base de datos, finalmente. Por eso antes decía que quizá hay personas que lo ven como una maqueta y dirán, bueno, es una maqueta 3D, digital, está bonita, pero ¿qué gracia tiene? La gracia es que maneja información de proyecto. Por ejemplo, algo relevante es que acá yo puse un ejemplo en donde estoy cambiando la ventana de este diseño y pueden ver que a la izquierda tengo el plano de planta. Y si yo actualizo el plano de planta, eh, automáticamente se actualiza el modelo. Y si borro la ventana del 3D, se borra también del plano de planta. Y se borra también de las tablas de cubicación, se borra también de la planificación, se borra de los cortes, de las elevaciones, de los detalles, se borra de todos lados. Por lo tanto, ese vínculo entre la información es vital y no existe en el sistema CAD. O sea, si yo voy a una planta y hago lo mismo, borro la ventana del plano de planta en AutoCAD, tengo que yo ir manualmente a todos los planos a borrar esa ventana, tengo que comunicárselo a la persona que hace la cotización, a la persona que tiene la cuantificación, tengo que comunicarlo a todo el equipo que esa ventana ya no va, que ya no la compren, que ya no la instalen, que no la detallen porque ya no va. ¿Y qué pasa si el resto del equipo está trabajando con un plano antiguo, donde la ventana sí estaba? Bueno, ahí es donde se producen todas esas inconsistencias que suceden en el día a día en la construcción y que bajo la metodología BIM no deberían pasar porque, como ven, yo al momento de borrar la ventana del plano, desapareció de todas partes. Por lo tanto, ya no existe la excusa de que, ah, no, es que yo estaba trabajando con un plano desactualizado. Ya no existe el plano desactualizado. Por eso es que es relevante y supone un gran cambio tangible en el modo de trabajar bajo esta metodología. Entonces hay que ver el modelo BIM como una base de datos, es una base de información de lo que tenemos en el proyecto. Y dentro de el trabajo con la metodología BIM, se definen usos que vendrían siendo para qué yo podría usar el BIM. Y acá yo les quise traer ejemplos de algunos, comentar que los usos BIM son 25, esto está definido también por el estándar BIM chileno, que lo vamos a tocar dentro de un rato, pero quería mostrarles que dentro de esos 25 usos es para qué yo puedo usar el BIM. Entonces acá también, quizás quienes no conocían el BIM y quizás ya entendieron un poco de qué trata, también ahora podrían tener la pregunta de, bueno, ¿para qué lo voy a usar yo? Quizás yo como arquitecto o como planificador o como ingeniero en construcción o como calculista, ¿cómo lo voy a usar? ¿Cómo me va a afectar a mí en mi trabajo? Bueno, quería mostrarle algunos ejemplos prácticos de para qué podríamos usar el BIM. No son todos, se pueden hacer muchas cosas más, pero yo les voy a traer unos 4 o 5 horas para que los podamos ver. Entonces, la idea del BIM es poder acompañar la etapa de diseño, de planificación, de construcción y de operación, o sea, todo el ciclo de vida de un proyecto.
En la etapa de planificación, cuando recién estamos diseñando el proyecto o cuando recién estamos viendo qué es lo que vamos a construir o en qué terreno, en qué lugar, existen herramientas que nos permiten diseñar, por ejemplo, o prever ciertas situaciones. Por ejemplo, acá es una herramienta que nos permite diseñar en nuestro terreno. Por ejemplo, esto es un concepto, es un diseño conceptual, podría ser un estudio de cabida, por ejemplo, en donde yo ya tengo todo el contexto real, pueden ver que tengo todos los edificios ya levantados de mi contexto real. Yo podría empezar a diseñar dentro de este terreno real y podría empezar a probar ciertas cosas. O sea, esto sería la etapa más exploratoria, pero si se fijan, estoy en un ambiente tridimensional en donde toda la información que yo voy generando está creada en base a parámetros, en base a información conectada. Por lo tanto, en esta etapa en donde yo recién estoy empezando a prototipar, estoy recién empezando a probar formas, a probar diseños, yo ya lo puedo hacer en un ambiente 3D, en un ambiente en donde ya tengo integrado el terreno, el contexto, la situación exacta. Por lo tanto, existen herramientas en el sistema BIM que nosotros podríamos empezar ya a trabajar con las condiciones reales del terreno. Y es uno de los usos BIM que también se proponen en el estándar. También podríamos hacer una planificación quizás más exacta, por ejemplo acá, hacer un diseño en un terreno real, poder levantar ese terreno, poder integrarlo en un modelo 3D y luego dentro de ese modelo 3D nosotros podríamos integrar nuestro diseño. Lo que estamos viendo acá es algo súper interesante, que es traer la topografía real, o sea, todo lo que están viendo en la topografía real en el fondo, lo que existe actualmente, y nosotros integrando el diseño o lo que se está proponiendo dentro de ese terreno real. Por lo tanto, estas son también las cosas que nos permite trabajar en un ambiente BIM, poder integrar información de la realidad tridimensional con diseños tridimensionales. Esto es imposible hacerlo en CAD, o sea, en CAD lo máximo que yo podría hacer es traer un plano de curvas de nivel en 2D, diseñar mi proyecto, pero ¿qué pasa si después quiero hacer un corte? ¿Qué pasa si después quiero hacer una vista axonométrica? Tendría que pasar horas y horas generándola. Acá es mucho más sencillo integrar ambientes reales dentro de mi proyecto mediante un diseño 3D. Después, cuando ya paso a la etapa de diseño, cuando ya planifiqué, cuando ya definí cómo iba a ser mi proyecto, yo ya puedo empezar a diseñar los proyectos como tal. Por ejemplo, acá lo que se ve es ya un diseño detallado de un proyecto estructural, en donde ya tengo losas, tengo vigas, tengo armaduras, tengo pilares. Por lo tanto, acá yo podría también ir trabajando y diseñándolo. Y esto también va de la mano con planimetría. Por ejemplo, lo que nosotros hacemos es modelar nuestro proyecto en 3D, o sea, yo levanto el 3D del proyecto y luego ese 3D lo voy acompañando con planimetría. Y esa planimetría va dentro del mismo software. Yo acá estoy trabajando en Revit, que también lo vamos a presentar como tal dentro de un rato. Y por ejemplo, ahí todo lo que yo voy levantando en el 3D se va agregando al plano. Y yo en el plano puedo ir haciendo cambios y los cambios que hago en el plano se aplican al 3D, o sea, va todo conectado, va todo de la mano. Y eso también supone un cambio bastante importante porque también el diseñar un proyecto en 3D también me ayuda a la etapa de comunicación, o sea, cómo comunico a mi equipo la idea de diseño o cómo comunico al equipo que va a construir esto la idea de diseño. Obviamente es mucho más fácil entender un proyecto visto en 3 dimensiones y visto sus elementos cómo deberían quedar exactamente que interpretar un plano, porque los planos se interpretan. O sea, yo tengo que leer el plano y tengo que entender qué dice el plano. Cuando estoy viendo un modelo 3D no tengo que entender nada, lo estoy viendo todo. Por lo tanto, también ayuda a la comunicación de la información. También en la etapa de diseño, lo que nosotros podemos hacer también es hacer una detección automática de interferencias. Por ejemplo, si yo ya tengo diseñada las instalaciones de mi proyecto, yo puedo también trabajar todas las colisiones. Existen herramientas que nos permiten detectar automáticamente todas las colisiones geométricas de los diseños y poder agruparlas y poder trabajarlas. Por ejemplo, acá, si nos vamos a la práctica, tenemos el caso de una instalación, un ducto ya de climatización que está pasando por un muro. En el diseño se diseñó así, que ese ducto tenía que pasar de un muro a otro, pero en el muro no se hizo la pasada, no se hizo la perforación. Entonces, yo puedo prever esa situación, ese error de diseño o error de comunicación en la etapa de diseño antes de ir a construir. Por lo tanto, yo puedo
antes de estar construyendo, ya estar resolviendo errores de diseño para que después cuando lleguen a obra ya estén resueltos. Esto lo que hace es prever un montón de situaciones, un montón de errores que por lo general se solucionan en obra, que es cuando ya estamos construyendo, estamos leyendo los planos, estamos levantando el proyecto y después nos damos cuenta que en los planos hay errores de diseño. ¿Y cómo se solucionan? Bueno, en obra se tienen que inventar soluciones, lo que nos impacta en el tiempo y nos impacta en el costo, porque tenemos que quizás comprar más material, nos vamos a demorar más tiempo porque es algo que no estaba previsto. Bueno, todas esas cosas las podemos solucionar en un ambiente digital, por lo mismo que les comentaba antes. Nosotros estamos construyendo el edificio digitalmente, por lo tanto, si yo lo construyo digitalmente y tengo herramientas que me permiten detectar esos errores, obviamente cuando yo vaya después a construir por segunda vez en la vida real, yo ya voy a haber solucionado esos problemas. Así que también es algo que se integra en el BIM. Y luego más ligado ya a la etapa de construcción, cuando ya vamos a levantar el proyecto, también nosotros podemos simular cómo va a ser la construcción de ese proyecto en un ambiente digital. Si yo ya tengo modelado el edificio, yo puedo empezar a diseñar y puedo empezar a poner a prueba mi planificación. O sea, esto está pensado directamente en los ingenieros, en los constructores que desarrollan una planificación, desarrollan una carta Gantt, en donde dicen, bueno, cuáles van a ser las fases, las secuencias constructivas. Nosotros eso lo podemos poner a prueba y simular. ¿Y cuál es la gracia de simular? No solamente ver, ah, qué bonito se está construyendo, sino que podríamos prever ciertas situaciones. A lo mejor estamos diseñando o estamos, no sé, estamos programando ciertos elementos que no deberían ir todavía. Por lo tanto, verlo de esta manera visual ayuda a entender también mucho mejor lo que estamos diseñando. O sea, imagínense pasar de una carta Gantt a esto. Es mucho más fácil de entender, es mucho más fácil de prever situaciones. En la carta Gantt puede verse muy bonito, pero a lo mejor no me estoy dando cuenta que estoy cometiendo errores. Va de la mano con lo mismo que les comentaba antes. También ya en la etapa de operación, o sea, cuando el edificio ya se construyó y ya está funcionando, nosotros también podemos usar el BIM para manejar y administrar los activos. Por ejemplo, acá tenemos una plataforma que también se las voy a presentar dentro de un rato, que es Autodesk Build, que nos permite controlar la información de los activos. Entonces yo tengo acá la forma de controlar, por ejemplo, los sistemas o los equipos que tengo y asociarlos, por ejemplo, a la información. Quizás actualmente todos los documentos o las especificaciones técnicas de los equipos que se compran para una construcción, quizás están guardados en carpetas, que no, quién sabe dónde, a lo mejor, entonces quizás, no sé, se me echó a perder un equipo, se me echó a perder una máquina dentro del edificio y queremos comprar la misma que compramos cuando construimos el edificio. ¿Quién sabe dónde se compró, a qué proveedor, cuánto costó? Bueno, la idea de poder manejar también la información dentro del modelo BIM y dentro de la metodología BIM es que nosotros podríamos tener también esa información centralizada. Yo podría tener cargado, como ven acá, la especificación técnica del equipo asociado al modelo 3D. Entonces, si el día de mañana ese equipo se echa a perder o tiene problemas de mantenimiento, yo podría buscarlo en mi sistema, en mi base de datos y tomarlo, buscar la especificación técnica. A lo mejor también tengo que ir chequeando cuándo fue la última vez que se hizo mantención. También podría ir anotándolo acá. Quizás podría anotar también quién hizo la mantención para volver a llamarlo. Entonces podemos tener la información centralizada y poder gestionar los datos del proyecto en una base de datos que se va actualizando también en tiempo real. Por lo tanto, eso era algunos ejemplos prácticos de cómo podríamos llegar a usar el BIM. Yo les mencionaba que existen muchos más, son en total 25, yo les mostré 4 o 5 como mucho. Por lo tanto, el potencial es tremendo. Y ahora también quería comentar un poco qué pasa en Chile, qué pasa en nuestro país, para que también tengamos un contexto nacional, porque también ustedes podrían decir, bueno, muy bonito el BIM, muy bonito todo, pero ¿se está usando? ¿Es requerimiento usarlo? ¿Es obligación usarlo? Bueno, esas son las preguntas que vamos a tratar de responder ahora. Y cómo ha sido el avance también del BIM en nuestro país, quizás para quienes todavía recién se están adentrando. Entonces, lo primero que es bueno comentar es que en Chile existe un programa de gobierno que se denomina Plan BIM, que nació por allá por el año 2015-2016 y que propuso, una ruta de trabajo que es la que estamos viendo en pantalla, que es en donde Plan BIM iba a ir paulatinamente
capacitando e implementando el BIM en los distintos departamentos públicos, como pueden ver el MOP, el MIMBU, el MinSal, el Mineduc, paulatinamente para poder llegar al año 2020, ya teniendo gran parte de las instancias o iniciativas públicas ya trabajando en la metodología BIM, y también con la potencialidad de que el año 2025 también se pudiera proyectar eso al ámbito privado. Por lo tanto, fue un plan bastante importante que sentó las bases de lo que nosotros estamos viviendo ahora, de esta transformación digital, y que obviamente al tener un apoyo desde la parte estatal también se le dio un énfasis bastante relevante. Por lo tanto, este plan BIM, dentro de los hitos que logró hacer, fue poder crear un estándar BIM chileno. Nosotros desde el año 2019 ya tenemos un estándar BIM nacional, lo que hace que todos los proyectos de construcción que se trabajen bajo la metodología BIM ya tienen una ruta de qué deberían tener, cómo deberían estar desarrollados, qué información deberían contener. Por lo tanto, también para quienes están recién entrando en este mundo del BIM y están recién quizás empezando a modelar o recién empezando a pedir proyectos en BIM, nosotros ya tenemos un estándar chileno, por lo tanto ya lo pueden exigir como tal, ya pueden exigir información exacta, precisa, con un estándar que ya está en el mercado. Justamente eso es lo que les quería mostrar, se llama estándar BIM para proyectos públicos, lo diseñó y lo trabajó Plan BIM. Plan BIM es esta iniciativa de gobierno apoyada por Corfo, que justamente promueve el BIM en nuestro país. Esta publicación está en la página de Plan BIM. Si lo quieren buscar, pueden buscar planbim.cl o buscar en Google después Plan BIM estándar y lo pueden descargar de manera gratuita. La versión digital está completamente gratuita para descargar y yo lo recomiendo altamente que lo puedan ver porque, como decía, nosotros ya tenemos un estándar. Antes del 2019, el BIM corría quizás por una tierra un poco de nadie, en el sentido de que lo que yo hacía con un modelo BIM o lo que yo podía pedir con un modelo BIM no estaba todavía estandarizado. Ahora ya lo existe, ya está. Por lo tanto, quienes quieran trabajar con un modelo BIM ya tienen un lineamiento que seguir y pasos para poder trabajar. También quería traerle algunos números para que vayamos también contextualizando con lo que pasa en la práctica en nuestro país. Estos números son extraídos de la encuesta nacional BIM, la última que se hizo el año 2022. Esta encuesta se hace cada 4 años. La hace el profesor Mauricio Loyola de la Universidad de Chile. Por lo tanto, también les invito a que la revisen, la pueden buscar en la página de la Universidad de Chile. También está también el link en la presentación. ¿Qué arroja esta encuesta? Es básicamente la situación actual del BIM en nuestro país. Entonces se le preguntó a un montón de empresas y de personas que trabajan en el BIM distintas cosas. Por ejemplo, lo que vemos a la izquierda, los beneficios que perciben. Entonces es muy relevante que la mayoría de las personas que respondieron la encuesta dijeron que percibían, o sea, en la práctica, ya usando el BIM, percibían una reducción considerable en los errores en la construcción. Y esto va asociado a la documentación, o sea, los planos ya no tienen tantos errores porque, como les decía, ya diseñaron el proyecto en 3 dimensiones, ya solucionaron los problemas de diseño en la coordinación, por lo tanto, vieron mejoras en la reducción de errores. También en la cubicación y presupuestos, lo mismo que decía antes, cuando yo actualizo el modelo, se actualiza también la cubicación. Por lo tanto, hoy en día, el trabajar con BIM hace que nuestras cubicaciones y nuestros presupuestos sean más precisos. También vieron mejoras en la comunicación, en la reducción de conflictos, en la reducción de costos y en la reducción de tiempo. Por lo tanto, son temas tangibles que nos lleva a solucionar la implementación de BIM en nuestros proyectos. También quería mostrarles algunos datos relevantes que tienen que ver con la adopción. La adopción ha mejorado bastante en los últimos años. Pueden ver que la primera encuesta se hizo el año 2013, por lo tanto, hace casi 10 años el BIM no se usaba tanto como se usa hoy en día. Y pueden ver que existe un crecimiento paulatino en donde ya cada vez son más las personas y son más las empresas que usan BIM. Por eso comentaba antes que hoy en día creo que es una decisión muy errada cerrarse al BIM y decir no, nosotros vamos a seguir trabajando en CAD. Es muy errado porque nos pone fuera de competencia si no estamos en la vanguardia y por lo tanto trabajar con BIM hoy en día en nuestra industria es clave. Y también quería mostrarles este gráfico que está a la derecha, que tiene que ver con los niveles de adopción por disciplina. Y quería mostrarles que naturalmente la industria de la arquitectura es la que siempre ha estado más relacionada
a los temas digitales, porque es un tema que siempre se enseña en la escuela y los arquitectos por lo general siempre están aprendiendo herramientas tecnológicas para desarrollar sus proyectos y algo natural, pero los últimos años los ingenieros y los constructores han subido bastante sus niveles de adopción también, así que para que no lo vean como un tema solamente de arquitectos o de arquitectura, es un tema que impacta toda nuestra industria. Por lo tanto, independiente del rol que cumplan o del título que tengan, creo que el BIM es un tema transversal a todos los profesionales de la industria de la construcción. Por lo tanto, estos gráficos también demuestran el interés que ha despertado en los últimos años esto en nuestra industria. Por lo tanto, no es un tema solo para arquitectos, es un tema también para todas las personas que trabajan en la construcción. Y quería pasar al último tema ya de nuestra presentación, en función del tiempo también, que tiene que ver con las herramientas principales. Ahora ustedes han visto qué es el BIM, cómo funciona, para qué sirve, para qué se puede usar, cómo se está usando, pero ahora es, bueno, ¿con qué lo puedo usar? O sea, la pregunta natural es, ¿qué herramienta puedo usar? ¿Qué tecnología puedo usar en la práctica para desarrollar mis proyectos? Nosotros como Autodesk queríamos mostrarles el día de hoy las soluciones que tiene Autodesk, las herramientas que nos pueden permitir desarrollar todas las cosas que yo les mostré antes. Primero quería contextualizar brevemente que Autodesk está en el mercado principalmente para tres industrias, tres grandes industrias. Una es la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción. Otra es la industria del media y entretenimiento, que es para desarrollar animaciones, películas, y también para el área de manufactura y diseño de productos. Esto está pensado más en productos de manufactura, productos mecánicos, diseños industriales. Por lo tanto, quería contextualizar que Autodesk no solamente tiene soluciones de arquitectura, sino que también tiene soluciones para otras áreas, pero evidentemente nuestro interés hoy está en las herramientas enfocadas en la arquitectura y la construcción. Por lo tanto, quería mostrarles también y darles a conocer lo que Autodesk denomina como una colección de herramientas. Lo que estamos viendo es la colección de arquitectura, ingeniería y construcción, también conocida como la AS Collection, que es un paquete de herramientas que contiene todo lo que estamos viendo en pantalla, que uno compra un paquete que vienen todas las herramientas incluidas. Por lo tanto, creemos nosotros que es la opción más conveniente, también por temas económicos. Esta colección es mucho más conveniente que comprar los productos por separado. Por lo tanto, me gustaría dársela a conocer y así también quienes quieren entrar en este mundo del BIM pueden tener una alternativa económica y también muy efectiva en temas de rendimiento con respecto a las herramientas que contiene. Por lo tanto, la AS Collection o la colección de arquitectura, ingeniería y construcción trae todas estas herramientas. Yo las quise clasificar para que puedan entender qué hace cada una, porque realmente vemos varios software, pero en realidad podría tener la duda de para qué sirve cada uno. Vamos a tener una serie de software que van a estar enfocados en la modelación. Esto quiere decir software enfocados en modelar un proyecto, levantar el modelo 3D. Acá tenemos Revit, que es uno de los más conocidos y es el software más usado en Chile para el trabajo en BIM. Tenemos Forma, que también vamos a conocer un poco, es un software de diseño conceptual. Tenemos InfraWorks, que es para diseños de infraestructura civil, también en una etapa más temprana. Civil 3D, que es un software más completo de documentación para ingeniería civil y para proyectos de infraestructura. Tenemos Advanced Steel, que es para detallado de proyectos de acero. Tenemos Formit, que es un programa de diseño conceptual, que es para etapa también de anteproyecto. Por lo tanto, tenemos una serie de soluciones especializadas para herramientas de modelado. Eso es lo que les decía al principio. Cuando nosotros levantamos el modelo 3D del proyecto, lo tendríamos que hacer con una de estas herramientas. También tenemos herramientas de visualización, que es para generar renderizados, para generar vistas 3D realistas. Tenemos herramientas de análisis y simulación, como Insight, como Vehicle Tracking, como Robots Structural Analysis, que son herramientas que se enfocan en analizar los proyectos, en simular ciertas cosas. Por ejemplo, Robot está pensado en el análisis estructural, poder hacer análisis de carga, de sismos, etcétera, en proyectos estructurales. Vehicle Tracking es un software que permite analizar el recorrido de los vehículos, por ejemplo, si queremos analizar los radios de giro o cuántas dimensiones necesito para una carretera o para una pista de vehículos, lo podemos hacer con ese software. Insight permite, por ejemplo, hacer análisis energéticos, análisis térmicos de un proyecto. Por lo tanto, la idea es que toda esta colección se complementa
con herramientas que van ayudando. También tenemos Navisworks, que es un programa que permite hacer la detección de interferencias, permite también hacer la programación de obra, permite hacer una cuantificación de los elementos constructivos que tengo en el modelo. Por lo tanto, todas las soluciones que tiene Autodesk en este paquete AEC nos permiten hacer distintas cosas. Tenemos Recap, que permite hacer una captura de la realidad, que lo vamos a ver en la práctica en un par de minutos más. Tenemos herramientas de almacenamiento también, como Autodesk Docs, que también la vamos a revisar, y herramientas de diseño 2D clásicas como es AutoCAD. Por lo tanto, este paquete de herramientas de Autodesk trae todo lo necesario para poder trabajar en BIM sin ningún tipo de problema, sea cual sea la especialidad en que yo trabaje. Tenemos herramientas para estructura, para ingeniería civil, para arquitectura, para edificios, para todo lo que nosotros tengamos que desarrollar en base a proyectos de arquitectura. Quería ir haciendo un zoom en cada una de las herramientas. AutoCAD me imagino que ya todos la conocen porque es la herramienta líder en el mercado hace más de 40 años ya, que permite diseñar, documentar proyectos en 2 dimensiones, si bien también tiene herramientas 3D, y acá alguien podría decir, bueno, ¿cuál es la diferencia de trabajar en BIM o trabajar en AutoCAD 3D? El 3D de AutoCAD no tiene información, es un 3D volumétrico solamente, por lo tanto el 3D que propone el BIM es muy distinto al 3D de AutoCAD, pero AutoCAD siempre va a estar en nuestros flujos porque siempre vamos a tener que comunicar información 2D en alguna u otra fase del proyecto. Por lo tanto, AutoCAD va a seguir vigente y se sigue complementando con las herramientas que nosotros ya usamos. Lo que sí quería mostrarles es que dentro de la AS Collection también vienen todos los paquetes de AutoCAD. AutoCAD no solamente es la herramienta tradicional que hemos conocido siempre, sino que hoy en día se ha robustecido en paquetes de herramientas especializadas. Entonces, cuando yo adquiero AutoCAD, también adquiero todas las herramientas especializadas. Existe un AutoCAD para arquitectura, un AutoCAD para trabajos eléctricos, para trabajos mecánicos, para plantas industriales, para desarrollo de instalaciones. Existe un AutoCAD web también que funciona directamente en el navegador, que no se instala. Por lo tanto, AutoCAD no es el pasado en este caso, sino que también se está actualizando constantemente y, como decía, también se integra con las otras plataformas. Tenemos otro software que se llama Formit Pro, que es un software de modelado conceptual, que es un software para modelar ideas, para modelar anteproyecto, que permite levantar propuestas más sencillas, pero también es un software bastante potente porque permite integrarse con Revit y con otro software de desarrollo BIM. Quería mostrarles brevemente un video que nos muestra un poco las características de Formit, mientras yo se las voy también relatando. Formit permite esto, permite levantar rápidamente ideas de manera muy fácil. Yo voy generando planos, los voy extruyendo, voy generando sustracciones de geometría, voy generando distintos tipos de formas, quizá un poco más complejas, como pueden ver acá. Y la idea de Formit es usarlo entonces en etapas de anteproyecto. Cuando yo estoy diseñando, estoy prototipando, Formit permite hacer eso. Lo interesante de Formit también es que permite trabajar en varias plataformas. Permite trabajar en la versión web, tiene una versión gratuita que yo ingreso desde el navegador y puedo usarlo directamente sin instalar nada. Puedo también usar la versión de escritorio, puedo usar la versión de iPad, también está para iPad, por lo tanto yo puedo trabajar fuera de la oficina, en camino o en cualquier lugar donde yo quiera estar modelando. Por lo tanto, una herramienta bastante sólida y bastante robusta en ese sentido para diseñar modelos 3D conceptuales, para probar ideas, para probar cosas. Por lo tanto, Formit es una idea, es un software bastante interesante que yo les recomiendo altamente poder probar si es que no lo conocían, porque yo creo que es una buena puerta de entrada al modelado. Si existen acá personas que a lo mejor nunca han modelado en su vida o nunca han hecho un modelo 3D, Formit es una de las herramientas más fáciles de usar de las que yo les voy a mostrar ahora, y también es una de las más sencillas y amigables al usuario. Por lo tanto, nos va a permitir levantar modelos 3D de manera muy sencilla, los cuales también pueden ser paramétricos, como pueden ver, y también se pueden automatizar ciertas cosas. Por lo tanto, es una herramienta bastante simple y bastante útil. Luego tenemos Revit, que también les comentaba antes, es el software, y esto es extraído de la encuesta nacional BIM que les mostré antes, es el software más usado en Chile para trabajar en BIM. Por lo tanto, lo respaldan miles y millones de usuarios alrededor del mundo. Es un software para levantar los proyectos, para modelar en 3D los proyectos de arquitectura, ingeniería y construcción, y que también permite generar documentación, permite hacer planos dentro del proyecto, permite extraer información, permite hacer tablas de ubicación, de cuantificación, permite también automatizar ciertas tareas,
permite colaborar con un equipo de trabajo. Por lo tanto, es un software que está pensado para desarrollar la gran parte del modelo 3D que nosotros vamos a hacer en el BIM. Para poder trabajar en BIM y poder hacer todas las cosas que les mencioné, hacer simulaciones, hacer un render, hacer un recorrido virtual, todas esas cosas, yo necesito primero hacer el modelo 3D. ¿Y dónde voy a hacer el modelo 3D? En Revit. Entonces Revit For es un software que Site Tools for Revit. tiene un montón de características relevantes. Es un software que permite diseñar todo tipo de especialidades, permite diseñar un proyecto de arquitectura, permite diseñar un proyecto de estructura, permite diseñar proyectos de instalaciones. Por lo tanto, no está, también decía antes, no está solo enfocado en arquitectos, está enfocado en cualquier persona que desarrolle un proyecto de construcción. Por lo tanto, nosotros podemos detallar cualquier cosa. Acá estamos viendo un poco las cosas que puede hacer Revit, más que nada a niveles generales, pero yo les voy comentando. Como pueden ver, permite hacer planimetría de un diseño 3D, nos permite también tener análisis de nuestro uso. La herramienta en su última versión, en la versión 2024, también trae distintos análisis de cómo uso yo el programa, me propone ciertos comandos que yo puedo usar, me recomienda cosas. Por lo tanto, es una herramienta bastante inteligente en ese sentido y que está optimizada para desarrollar proyectos de construcción. Entonces, como pueden ver, la interfaz también es bastante amigable, donde yo puedo trabajar proyectos bastante complejos, de gran envergadura, sin tener ningún problema. Lo puedo vincular después a una animación 3D, como pueden ver. Puedo también ir entendiendo de mejor manera el proyecto y también ir diseñando en base a ambiente 2D, ambiente 3D. Yo puedo ir integrándolo con otras tecnologías como nube de puntos. Ahí pueden ver el detallamiento estructural de instalaciones. Lo puedo integrar con el contexto. Por lo tanto, Revit es una herramienta muy completa y que trae todas estas herramientas y características necesarias para trabajar en la metodología BIM. Otro de los software que también incluye la colección es 3ds Max. 3ds Max también es uno de los software más antiguos. Se lanzó al mercado en los años 90, por lo tanto también tiene casi 30 años de desarrollo en el mercado y es un software entonces que está pensado en la presentación y digitalización de los proyectos en donde podamos generar imágenes tridimensionales. Por ejemplo, acá tengo 3 casos en donde se usó 3D Max para, en el caso de la izquierda, para un render exterior, como pueden ver, un tema de iluminación de fondo. En el caso de la derecha, arriba tenemos un render interior, también se usa mucho para render de espacios interiores, y lo que vemos abajo a la izquierda es una animación. Entonces también 3ds Max permite esto, permite generar animaciones, recorridos virtuales. Como pueden ver, se animan los autos, las personas, se produce una imagen digital en donde se representa la realidad de un diseño que a lo mejor todavía no existe. Por lo tanto, 3ds Max es un software también bastante robusto y sólido para el diseño tridimensional y la producción de imágenes realistas. Por otro lado, tenemos InfraWorks, que también está incluido en la colección, y que es un software que nos permite modelar también dentro de un contexto real. Es un software que está especializado para proyectos civiles, para obras viales, que nos va a permitir trabajar en puentes, en diseño de carreteras, estructuras ferroviarias, de tránsito, etcétera, y que también nos va a permitir importar, por ejemplo, el contexto real. InfraWorks tiene una herramienta que nos permite traer la topografía real de un terreno sin tener que nosotros ir a levantarla, y nos permite diseñar un concepto dentro de esa topografía real. Por lo tanto, también es un software bastante completo que nos permite hacer bastantes cosas. Nos permite no solamente traer una topografía de condiciones existentes, sino que también modelar encima de ella, analizar ciertas situaciones. Entonces, es un software que está pensado 100% para el área de infraestructura, y como pueden ver, tiene herramientas para diseñar dentro de nuestro contexto real, y como pueden ver ahí nos muestra los movimientos de tierra necesarios, nos muestra cómo hacer la canalización, en este caso, de esta ruta. eh, Trabajamos finalmente en un diseño, en un contexto real. Por lo tanto, tiene una serie de herramientas que nos permite integrarnos directamente en nuestro entorno. También de la mano con el área de infraestructura civil, tenemos Civil 3D, que es un software mucho más robusto, mucho más completo, que nos permite diseñar proyectos de ingeniería civil, proyectos viales, de una manera mucho más detallada, generando también planimetría, generando también detalle, cálculos, análisis dentro de un diseño también pensado en condiciones reales. Entonces, Civil 3D sería el software ideal para quienes trabajan en proyectos civiles, para ingenieros civiles, que van a requerir
una serie de herramientas que nos van a permitir hacer diseños mucho más completos de puentes, de carreteras, de pasos niveles, etcétera. También tiene herramientas para generar cálculos de corte y relleno, de extracción de material, etcétera. Por lo tanto, está pensado en todo lo que tiene que ver con infraestructura vial, infraestructura civil. Tiene también complementos como este, que es el Vehicle Tracking, que nos permite también simular el recorrido de un vehículo, optimizar nuestros diseños, por ejemplo, acá, optimizar este diseño de esta carretera, nos propone una mejor ruta en este caso, por lo tanto, también es una herramienta bien especializada en ese sentido. Tenemos también el software Recap, Recap Pro, que es un software que permite hacer una captura de la realidad, nos permite traspasar levantamientos en base a escáner láser o en base a nube de puntos a un modelo tridimensional de la realidad. Esto es súper interesante porque permite hacer una ingeniería inversa, que es empezar con un modelo de la realidad en vez de empezar con un modelo digital que pronto va a ser realidad. Esto es al revés, es empezar con un modelo de lo que ya existe, de lo que ya está construido, para poder hacer ciertas optimizaciones, nuevos diseños, ampliaciones o mejoras en un entorno ya real. Por lo tanto, lo que permite Recap en este caso es trabajar en base a nubes de puntos. Por ejemplo, acá dentro de un proyecto que está en construcción, nosotros podríamos perfectamente levantar el modelo real en 3D en base a una nube de puntos. Esto que estamos viendo acá es una nube de puntos de lo que se levantó. O sea, todo esto que ven, estos pilares, esta cubierta, estos pisos, son la realidad. No es que alguien vino y modeló el proyecto digitalmente, sino que se levantó en base a escáner láser, en base a nube de puntos, y se trajo un modelo de la realidad a un ambiente digital. Por lo tanto, ese es el potencial que tiene Recap. Ahí pueden ver ahí a los equipos levantando con esos equipos de escáner láser y podemos llegar a esto. Este recorrido que se está generando ahora es completamente levantado por nube de puntos. Acá no hay nada modelado. Eso es muy relevante. Todo lo que se levantó es lo que realmente existe, por lo tanto es casi como tener un modelo as-built del proyecto porque se levantó mediante una captura de la realidad. Acá tenemos otros ejemplos también de lo mismo. Por lo tanto, nos permitiría trabajar en base a lo que ya existe. Y acá un poco lo que se muestra es que se puede integrar con otras plataformas que ya vimos, por ejemplo, con Civil 3D o con InfraWorks. Yo puedo traer una nube de puntos y dentro de esa nube de puntos diseñar mi diseño, mi proyecto, lo nuevo que yo le voy a integrar a ese contexto existente. Por lo tanto, también es muy relevante poder trabajar en base a lo que ya existe, en base a la realidad. Eso es lo que nos permite Rick. Y finalmente tenemos Navisworks, que es otro software de modelado. En este caso, Navisworks es un software de revisión de proyectos, no es un software que permita crear cosas dentro de él. Yo a Navisworks lo que hago es traer un modelo que ya hice, que puede ser un modelo que hice en Revit, puede ser un modelo que hice en Civil, que hice en InfraWorks, que hice en cualquier software de Autodesk. Entonces yo puedo acá abrir los modelos y revisarlos. Está pensado en un revisor de proyectos, por lo tanto es una herramienta que me permite ver lo que se diseñó y empezar a revisar si lo que se diseñó está correcto, si existen errores entre las instalaciones, me permite también hacer una programación digital de la obra, entre otras cosas. Entonces, una de las herramientas principales de Navisworks es la herramienta Clash Detective, que es una herramienta que permite revisar la coordinación de interferencias. Esta herramienta lo que hace es automáticamente, y esto funciona así, funciona de manera automática, lo que hace es detectar todas las colisiones de geometrías que existan en el diseño. Entonces, acá un poco lo mismo que veíamos antes. Tengo una viga estructural y tengo un ducto de la instalación de clima. Por lo tanto, ¿qué hizo el programa? Dice, bueno, tengo una viga que está siendo atravesada por un ducto. Entonces, acá, ¿qué pasó? Bueno, probablemente el instalador de climatización, el diseñador, diseñó la viga por ahí, o sea, diseñó el ducto por ahí, pensando en que sería buena idea quizás hacer una perforación en esa viga y que el ducto pase por dentro. Pero en este caso no se coordinó con el diseñador estructural. Por eso que el diseñador no generó la pasada, no generó la perforación. Y entonces tenemos este problema en donde decimos, bueno, ¿quién tiene la razón o qué vamos a hacer? Acá lo que permite Navisur es documentar esa colisión y decir, bueno, acá hay un error entre dos geometrías, se le puede comunicar a los responsables, al diseñador estructural, al diseñador de clima, para buscar una solución. Entonces yo puedo generar
un reporte en donde se diga, bueno, está tal situación, está tal problema, comuniquémoslo a las personas responsables y esas personas responsables tienen que solucionarlo. Eso es lo que nos permite hacer Navisworks y todas estas colisiones las detecta automáticamente en cosas de segundos. Por lo tanto, es una automatización también dentro de los procesos. Otra cosa que también permite hacer Navisworks es hacer una secuencia constructiva del proyecto. También lo mostraba un poco antes cuando vimos el tema de los usos BIM, que nosotros también podemos planificar cómo se va a construir el diseño mediante esta herramienta. Nosotros podemos integrar también una carta Gantt, una programación de obra, a nuestro diseño y poder generar esto, una animación de la secuencia constructiva, de cómo van a ser las etapas, qué se va a construir primero, qué se va a construir después, cuál va a ser el orden de las instalaciones, quién va a instalar primero que otro. Por lo tanto, podemos ir viendo cómo es que realmente se va a desempeñar o realizar la construcción de la obra. Y eso, como les comentaba anteriormente, tiene una serie de beneficios, que es poder prever ciertas situaciones que se van a generar cuando en la realidad vayamos a construir. Por lo tanto, va de la mano con eso. Y otra de las herramientas principales también de Navisworks, aparte de poder revisar un modelo, de coordinarlo y de hacer una programación de obra, es poder hacer una cuantificación. Esta cuantificación quiere decir que puedo cuantificar todos los elementos del modelo, cantidades, áreas, metros cuadrados, volúmenes de los elementos que tengo en el proyecto. Por lo tanto, puedo hacer una cubicación de todo el proyecto mediante esta herramienta. Así que también es una característica bastante relevante de Navisworks en este caso. Quería finalizar, ya estamos casi en la hora, así que quería pasar rápidamente el último tema, que tiene que ver con las soluciones en la nube. Ya vimos herramientas como tal, herramientas principalmente de escritorio, que serían software, que pueden trabajar bajo la metodología BIM, pero hoy en día la tendencia ha pasado también a trabajar en soluciones que estén basadas en la nube. Esto quiere decir herramientas que funcionen con la nube, que nos puedan trabajar de manera colaborativa, de manera integrada con nuestra conexión a Internet. Por lo tanto, acá es donde también aparece Autodesk Construction Cloud, que es la plataforma en la nube de Autodesk, la cual también propone acompañar la etapa, todo el ciclo de vida de un proyecto, desde el diseño hasta la operación. Y acá Autodesk también tiene una serie de productos que van a potenciar el trabajo en la nube. Esto se suma a todas las herramientas que yo les mostré recién. Por lo tanto, pueden ver que Autodesk tiene un portafolio bien robusto de soluciones y herramientas que van a acompañar cada etapa y cada decisión del diseño en un ambiente colaborativo tridimensional. Entonces, acá dentro de los productos vamos a encontrar BIM Collaborate, vamos a encontrar Takeoff, vamos a encontrar Build y vamos a encontrar Autodesk Docs, que también es una plataforma que nos va a permitir gestionar de correcta manera los documentos dentro de un proyecto. Nosotros partimos la presentación comentando que la gran parte de los problemas de la industria de la construcción están asociados en cómo gestionamos la información y que estamos trabajando con información desactualizada, etcétera. Por lo tanto, la gestión de la documentación es clave. Y esa gestión de la documentación la vamos a hacer con una herramienta con nombre y apellido, que es Autodesk Docs. Autodesk Docs es una base de datos, es un repositorio de información para contener todos los datos, toda la información del proyecto de construcción en una carpeta en la nube centralizada, donde todos los actores del proyecto puedan tener acceso a ella. Por lo tanto, Autodesk Docs va a ser nuestra carpeta en donde nosotros podamos revisar los proyectos. Por ejemplo, acá lo que se puede ver es que una de sus características principales es que funciona en un navegador. Es una plataforma que no se instala, por lo tanto yo la puedo usar en cualquier computador o en una tablet o en cualquier elemento que tenga acceso a Internet. Así que también hace que ya no necesite un gran computador para revisar un modelo. Yo con Autodesk Docs puedo revisar todos los planos del proyecto, todos los modelos 3D del proyecto directamente desde un navegador. También tiene acceso móvil, por lo tanto yo puedo acceder también desde una tablet o desde un celular. También pueden ver, estoy leyendo un modelo de Revit directamente desde una tablet. Por lo tanto, esa es la gracia también de Autodesk Docs, que yo pueda revisar toda la información del proyecto sin tener que instalar Revit o sin tener que instalar un software. En este caso, tengo la aplicación o tengo el acceso web y puedo acceder a la información de los modelos, a los planos, a los detalles, a toda la información que está contenida en este repositorio que sería Autodesk Docs. También lo bueno de trabajar en la nube, en este caso en Docs, es que cada información que yo suba, cada plano, cada documento que yo suba, también se puede hacer un seguimiento de él. O sea, quién lo subió, a qué hora lo subió, qué cosa modificó. Por lo tanto, acá también podemos tener un control total de nuestro proyecto. Ya
insisto, no vamos a estar trabajando con la versión desactualizada, pero además de eso, vamos a estar trabajando con un control total de quién hizo cambios, cuándo se hicieron, por qué se hicieron, y podemos ir revisando. También podemos hacer un versionado de documentos, que es lo que estamos viendo acá, que es revisar qué cambios se hicieron exactamente. Por ejemplo, acá se ve en color rojo lo que se actualizó, las cosas nuevas, y en color azul lo que estaba en la versión antigua. Por lo tanto, yo también podría tener un control y decir, bueno, se cambiaron 5 puertas en tal piso del proyecto, quién las cambió, por qué se cambiaron. A lo mejor alguien hizo un cambio en el diseño y nosotros queremos enterarnos, por lo tanto nos vamos a enterar de todo lo que está pasando, en este caso, en nuestro diseño. También la generación de incidencias, o sea, todos los cambios o todas las comunicaciones que yo quiera hacer en base a un proyecto se van a hacer en una plataforma centralizada. Yo puedo, por ejemplo, crear una incidencia, que es decir, bueno, voy a tocar una parte del modelo o del plano y quiero decir, bueno, a lo mejor este muro tenemos que cambiar el material o tenemos que cambiar el espesor o la altura. Entonces eso ya no va a ser un correo o ya no va a ser algo que le dije a viva voz a una persona, sino que va a estar en la plataforma y se va a consignar que queremos hacer un cambio y ese cambio se le va a agregar a una persona y a esa persona le va a llegar un correo que tiene que hacer el cambio y vamos a definir un responsable. O sea, toda la automatización de las tareas y de los cambios va a quedar centralizada en la plataforma. Y yo después quizás como revisor de proyecto o como mandante o como jefe, yo puedo revisar también todo lo que está haciendo mi equipo. Quién hizo los cambios, qué cambios se propusieron, por qué se propusieron, a quién se le asignaron, en qué día, en qué fecha, esa persona cumplió con el cambio o no, todo en una plataforma. Ya no va a estar la información repartida por distintas partes. Otro módulo de Autodesk Construction Cloud que se agrega a Docs, que es el que vimos recién, es Beam Collaborate, que es una herramienta que permite hacer una coordinación de interferencias y hacer una gestión de la información en la nube. Por lo tanto, también permite hacer muchas cosas que tienen que ver con el diseño colaborativo en un ambiente tridimensional. En este caso, tenemos dos productos, Beam Collaborate y Beam Collaborate Pro. En el caso de Beam Collaborate, nos permite hacer toda la revisión del diseño en la nube. O sea, también volviendo a la idea de si soy un revisor BIM y quiero revisar el proyecto, la metodología, no necesito un software instalado en mi computador, puedo hacerlo directamente desde un navegador, accediendo al módulo de BIM Collaborate y haciendo todo en la nube con el seguimiento y con todo lo que mencionábamos antes. Y para los diseñadores que quieren colaborar en Revit, por ejemplo, o en Plan 3D o en Civil 3D, existe BIM Collaborate Pro que les permite hacer diseños colaborativos, o sea, trabajar varias personas en un mismo diseño también se puede mediante BIM Collaborate Pro. Otro módulo de Autodesk Construction Cloud es el módulo de Takeoff, que está diseñado para generar estimaciones, cuantificaciones de planos 2D o 3D. Yo puedo subir un plano en 2D, en PDF o en CAD y cuantificar elementos, o también cuantificar mediante un modelo 3D. Y otra de las cosas que me parece muy relevante en este caso, Takeoff, es esto, que miren, nosotros podemos partir nuestro modelo y pedirle al programa que nos indique cuántos elementos tenemos de cada categoría. Por ejemplo, cuántos muros tengo, cuántas puertas, cuántos muros cortina, cuántas barandas, escaleras, mobiliario, todo lo que tengo en el proyecto, lo puedo descomponer y verlo de esta manera. Por lo tanto, también son herramientas que ayudan a la industrialización de los proyectos y también generar una construcción mucho más informada, poder saber cuánto tengo de cada elemento con una claridad de saber que ese número o esa cantidad es exacta y no es una estimación, que es lo que generalmente se hace. Finalmente también otro módulo de Construction Cloud es Autodesk Build, que es una plataforma que permite gestionar la construcción, está pensada en cuando ya estamos construyendo el edificio o el proyecto de arquitectura o de construcción, en donde nosotros podemos hacer un seguimiento de las tareas, podemos ir actualizando día a día qué fases ya se cumplieron, qué fases están en desarrollo, podemos automatizar los cambios, si es que en obra se hizo un cambio, dejarlo plasmado en la plataforma y que quede visible para todos que en obra ya se hizo un cambio, por lo tanto permite hacer todo un seguimiento y gestión de la construcción del proyecto en un ambiente digital. Por lo tanto, ahora sí, para finalizar, quería mostrarles esta estructura de los productos que existen en la nube para que se entienda un poco más claro para qué sirve cada uno y para quién podría servir cada módulo. Tenemos a Docs, que vendría siendo la carpeta en la nube digital, que va a permitir
gestionar toda la información del proyecto. Y luego tenemos los módulos de Beam Collaborate Pro, que permite colaborar a los diseñadores, el módulo de Beam Collaborate, que permite coordinar los modelos una vez que ya se diseñaron, el módulo de Takeoff, que permite cuantificar los modelos en la nube, y el módulo de Build, que permite gestionar la obra una vez que ya se está construyendo. Por lo tanto, para finalizar, hemos dicho que la colaboración en la actualidad, la gestión de los datos está fragmentada, ya sea por equipos, por empresas, por diseñadores que no tienen acceso a la información actualizada en tiempo real. Por lo tanto, lo que proponemos como Autodesk es tener un entorno común de datos, una información centralizada, en donde todos los actores puedan colaborar en tiempo real, de manera eficiente, y tener acceso a la información actualizada en todo momento y en todo lugar. Por lo tanto, eso para cerrar ya la presentación. No sé si vamos a dejar un espacio para dudas. Estamos llegando ya al final. Solamente mientras, si alguien quiere poder escribir alguna duda y poder revisar ahora que llegamos al final, quería aprovechar de pasar el aviso de que como Sonda tenemos un hub digital, un repositorio de información en nuestro canal de YouTube, en donde subimos todas las charlas, todas las presentaciones que se hacen como equipo de Sonda, están en este repositorio digital que es nuestro canal de YouTube. Así que les invitamos a quienes quieran participar, a quienes quieran conocer más de Sonda y lo que hacemos como Autodesk en Chile. Está todo también en nuestro canal de YouTube. Así que les doy las gracias a todos quienes estuvieron participando en este webinar. También les dejo mi correo de contacto por si es que quieren ser apoyados en este proceso de transformación digital. Nosotros como Sonda los podemos apoyar en este proceso. Si están todavía con la duda de qué producto quieren comprar o qué solución es la que les sirve a ustedes o cómo la pueden implementar en su empresa, nosotros estamos abiertos a escucharlos y a juntarnos con ustedes para poder acompañarlo en este proceso de transformación digital y ser un partner para ustedes en este proceso. Así que también para eso les dejo mi correo.